Hola amigos, bienvenidos a otro sábado cultural que espero que sea ilustrativo, informativo, les recuerde cosas y por último que sea más o menos entretenido. Finalmente encontré el libro que andaba buscando. Por supuesto, ustedes saben, los libros de repente se esconden, se van para otro lado y lo dejan a uno marcando ocupado, que es un libro sobre uno de los aspectos que voy a tratar en el programa de hoy, que es el de los submarinos, que podríamos quizás insertarlo dentro de un concepto más grande, el de las invenciones más precoces de lo que uno cree, invenciones mucho más anteriores a lo que uno imagina, especialmente la gente joven que ha nacido en un mundo repleto de tecnologías, y las han visto desde que han nacido. Imaginan muchos de ellos que son relativamente recientes, a pesar de que las han visto desde que han nacido. Tienen la sensación que esta modernidad es algo así como del año pasado o de la época de sus papás cuando mucho, y la verdad es que muchas tecnologías son mucho más antiguas, sus precursoras, sus primeros balbuceos de lo que uno imagina. Es el caso de los submarinos, por ejemplo. Antes de entrar en alguna observación acerca de lo antiguo, que es la idea de poder navegar por debajo de la superficie del agua, voy a entrar a una cuestión puntual que probablemente ustedes no conocen, acerca de cuál fue el primer submarino que participó exitosamente, en el sentido de hundir su blanco, en una guerra. Todos nos imaginamos, la primera cosa que se nos ocurre es que los submarinos actuaron en forma poderosa, potente, eficaz en la Segunda Guerra Mundial, de la cual hemos visto tantas películas, todo. Y algunos quizás sepan también que en la Primera Guerra Mundial hubo una importantísima actividad de submarinos alemanes especialmente, pero también ingleses. Pero la cosa es mucho, mucho más anterior de lo que ustedes imaginan. Y uno de esos eventos, el primero, se produjo, anoten, en el año 1864 en el curso de la Guerra Civil Norteamericana. El primer submarino que hundió, que participó en una acción militar que significó el hundimiento de su blanco, se llamaba Hunley. Hunley se escribe. Era un submarino de 13 metros de largo nada más, una especie de tubo, tripulado por 8 marinos que lo impulsaban moviendo unas manivelas, estaban adentro de este tubo, y como algo así como en una bicicleta que movía una hélice, y su arma era una pértiga que estaba en la proa, en la punta del submarino, una pértiga de un par de metros, 3 metros, algo así de largo, en cuya punta había un tambor con 61 kilos de pólvora negra. No se había todavía inventado la dinamita. El explosivo, el único explosivo que se conocía, que yo sepa por lo menos, era la pólvora negra. Y la idea era acercarse al blanco y poner con esta pértiga, para alejarlo del submarino, la carga y detonarla con un circuito eléctrico. Eso es lo que se ha descubierto. Y lo hicieron el día 17 de febrero de 1864. Se dirigieron a un barco, no muy grande, pero era un barco de guerra de la Unión, porque este submarino fue desarrollado y creado por la Confederación, por los sureños. El sur, en el año 1864, estaba ya perdiendo la guerra con el norte. La estrategia que había inventado Abraham Lincoln, que se llamaba Anaconda, de ahogar al sur, bloqueando todo su puerto de manera tal que no podían exportar su algodón, estaba dando frutos hacía rato, y en su desesperación entregaron esta iniciativa, que fue prácticamente una iniciativa entre privada y estatal, algo así como una patente de corsario que le dan a un grupo de individuos, al inventor de este artefacto, que se llamaba precisamente, el personaje se llamaba, por aquí lo tengo anotado, Hunley era su apellido. Y bien, ya vamos a ver la suerte que corrió Hunley. Horace Lobson Hunley. Entonces decidieron
dar libre curso a alguien que se le ocurriera alguna cosa. Estaban desesperados y le dan algunos recursos, algunos financiamientos, pero también fue una cosa muy confusa entre participación del Estado sureño, privado, etc. Parte el Hamley, ya se había en 2 oportunidades hundido sin poder salir a flote y habían muerto 2 tripulaciones completas. Esta era la tercera tripulación. Cada vez habían rescatado el Hamley, se hundía poca profundidad. Estamos hablando de profundidad de unos cuantos metros nada más. Lo rescataban y lo trataban de refaccionar. Finalmente parten con esta tercera tripulación en dirección a este barco de la Unión que se llamaba Housatonic. Y se dirigieron por debajo de la superficie, a muy poca distancia de la superficie, era prácticamente, estaría medio metro, cuando mucho debajo de la superficie, y logró poner la carga en el costado del barco, la hicieron detonar, el barco se hundió, creo que murieron 4 o 5 marineros del Housatonic, y el Hamley nunca más apareció, no volvió a su estación de partida. Nunca volvió. Y durante años, el misterio de qué había pasado con el Hamley absorbió la mente de distintos tipos de personas, literatos, investigadores, marinos, hasta que en 1995 se descubrió finalmente el Hamley y se le sacó a la superficie. Y el libro que relata todo eso, que era el libro que se me había perdido a mí, que también se me había submarineado, es este: Levantando el Hamley, la notable historia de la recuperación del submarino perdido de la Confederación. Ahí están ustedes viendo una representación del Hamley. Pero dentro de este libro, que cuenta cómo lo descubrieron, cómo lo sacaron del agua, los restos que han encontrado de él, monedas, cómo se está tratando de mantener. Aquí tienen ustedes una foto, digamos, de lo que queda ahora del Hamley, el casco, digamos. Ustedes ven que es un tubo donde deben haber estado muy agachados. Este no es el único libro relativo al rescate, al encuentro del Hamley. Estuve revisando Amazon y este libro está, pero hay otros muchos. Cualquiera de ellos le podría servir. Yo no digo que este sea el mejor, porque no sé cómo serán los otros. Este fue el que leí yo. Y casi la historia de la búsqueda y el descubrimiento del Hamley es una historia en sí misma tan interesante como la del Hamley mismo. Pero fíjense ustedes, 1864, 17 de febrero, primer ataque exitoso de un submarino que hunde su blanco. Aparentemente, el Hamley resultó dañado con la explosión. Estaba a poca distancia, unos pocos metros. Ustedes saben que el agua, como es un fluido mucho más denso que el aire, transmite muy bien las ondas de choque de una explosión. Entonces no pudieron salir a la superficie. Este submarino, que fue rescatado, y ustedes pueden ver los detalles en este libro, fue llevado a un lugar especial, que lo tengo anotado por aquí. Estoy bastante desordenado hoy día, pero da lo mismo. Sí, a un lugar que se llama Warren Lodge Conservation Center, que está en Carolina del Sur. Lo pusieron en agua para que no se desintegrara. Después de estar tantos años, de 1864, se podía desintegrar con contacto con el aire y corroer rapidísimamente. Y durante años han estado los arqueólogos submarinos, los especialistas, explorando el interior, sacando el sarro, y fueron encontrando los restos de los tripulantes. Por supuesto, por aquí tengo una foto de una moneda. No hay fotos de los cuerpos, de los restos de los cuerpos, por supuesto. Encontrada, aquí ustedes las ven, ahí están las monedas. Se han encontrado botones, se han encontrado restos humanos, y a lo largo de los años, con estos restos humanos y haciendo uso de las tecnologías de hoy, se ha podido identificar cada uno de los tripulantes, quiénes eran, de dónde venían, cómo se llamaban. Algunos eran norteamericanos, otros eran europeos. Es curioso, uno de estos tripulantes que murió era un escocés, que a su vez era
no tenía nada que ver con la guerra de secesión, pero en un momento dado desertó de su barco que había llegado a un puerto y de una forma u otra llegó a la Confederación y se convirtió en marino de uno de los barcos de la Confederación y quién sabe cómo terminó siendo voluntario para participar en esto y va a morir en este submarino. Bastante interesante los destinos humanos, como las trayectorias curiosas que a veces siguen, ¿no? Completamente extrañas. Pero la historia del Hanley es muy interesante. Ustedes, yo estoy seguro que no sabían que el primer ataque exitoso de un submarino fue en 1864. Pero antes de eso, habían habido otros experimentos con dispositivos sumergibles. Piensen ustedes, cuando digo sumergible unos pocos metros. No estoy hablando de los submarinos que bajan 300, 400, 500 metros, más o menos. Fíjense ustedes que uno de los primeros se llamaba el Turtle, la tortuga, de 1776. Dicen que Alejandro Magno, estamos hablando entonces del siglo IV a.C., se le había ocurrido la idea de una esfera de cristal, de vidrio, para que al bajarla, ustedes saben, como cuando ustedes ponen un vaso entre el agua, el aire que está dentro del vaso impide que entre el agua, así que teóricamente se forma una campana de aire que puede tener gente adentro, y de hecho muchas labores de ingeniería que tuvieron que hacer bajo el agua, desde mucho tiempo se hicieron de esa manera, con una campana donde están los tipos adentro trabajando. Son bastante antiguas los precursores y hubo muchos experimentos. Y esto nos muestra una cosa bastante interesante respecto a la historia de las invenciones, ¿no? Nosotros siempre sabemos de el primer televisor o el primer submarino, en este caso el Hanley, el primero del más allá que funcionó, que era exitoso. Pero siempre detrás de una invención que, siendo todavía un prototipo, es exitoso y sirve de modelo para empezar ya a producir cosas mejores, ya incluso en forma masiva. Antes del precursor, incluso, hay precursores del precursor por mucho tiempo, por larguísimo tiempo. Distintas personas en distintos lugares, dando con la misma idea o una parecida, intentando desarrollar lo suyo, y normalmente tropezándose con problemas técnicos insolubles, muchas veces porque la idea no se puede llevar a la práctica por el detalle. Esa es cosa tan importante que algunas personas en el mundo de la política no entienden, que el detalle es lo que hace que una idea sea factible o no. Por ejemplo, durante los periodos de la antigüedad clásica, más de alguno de estos brillantes talentos que existían en Alejandría, en el periodo helenístico, se le ocurrieron ideas muy modernas, pero no podían llevarlas a cabo simplemente porque no existían las máquinas, herramientas capaces de hacer las piezas con las precisiones que eran necesarias. Así de, miren ustedes qué esencial es eso. Una invención, para fructificar, necesita aparecer en un medio tecnológico suficientemente desarrollado para prestarle a esa invención los medios necesarios, la metalurgia, las máquinas de herramientas, los instrumentos de precisión, de acuerdo a lo que sea, por supuesto. Entonces, siempre antes de una invención hay un precursor, y antes de ese precursor hay protoprecursores que a veces se extienden por siglos. ¿Cuándo fue elevado esto a propósito del Hanley, sacado de la superficie y llevado a este lugar, a Warren Lush Conservation Center? En el año 2000. O sea, esta historia ya tiene 21 años. Y estoy seguro que ustedes no la conocían. O muy pocos la conocían. Los que quieran más detalles sobre esto, en forma entretenida, con foto y con todo, pueden comprar este libro en Amazon o alguno de los otros. Y los que no quieran gastar, en Wikipedia van a encontrar bastantes alcances sobre el Hanley, incluyendo algunos diagramas de cómo más o menos estaba construido. Una cosa muy simple, ¿no? Simple, pero al mismo tiempo compleja. Cómo moverlo, la hélice, cómo airearlo, cómo hundirlo hasta cierta profundidad y luego sacarlo a flote.
Ahí hay que desarrollar bombas de aire, etcétera, para botar el agua que ha servido de lastre para hundirse. Un montón de elementos técnicos, que es ahí donde muchas veces fallan las invenciones. Como les digo, en ese detalle. No en la idea general, sino en la puesta en práctica técnica. O sea, en la ejecución de ingeniería propiamente tal. Antes de continuar, amigos, con otras cosas que ustedes quizás no conozcan, entro a mi primer bloque. Les recuerdo que si ustedes quieren invertir en Estados Unidos, la manera más práctica, más eficiente es contactarse con el sitio inviertanusa.cl, una empresa chilena norteamericana que le da todo. Le ofrece franquicias. O sea, le dice aquí hay 3.500 franquicias. ¿Qué le tinca a usted para entrar a conversar? ¿Dónde quiere invertir? Le ofrece cientos de oportunidades inmobiliarias en Estados Unidos, en todas partes de Estados Unidos, y de todo tipo. Le abre cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consigue créditos hipotecarios en bancos norteamericanos, lo ayuda a constituir sociedades en Estados Unidos, lo asesora, le consigue visa de residencia si usted quiere. Todo en inviertanusa.cl. Su primer paso para invertir en Estados Unidos es prender el computador y entrar a inviertanusa.cl. Y ahora con mucho gusto recibo, y he recibido varias nuevas, un nuevo sponsor, estimados amigos, que ha puesto su confianza en nosotros y han hecho bien, porque en general nuestros avisadores les ha ido súper bien. Este avisador es Advanced Security. Advanced Security es una empresa de seguridad que opera en cualquier parte del país, monitoreo en tiempo real, contacto permanente con la fuerza policial y algunos elementos más muy novedosos que yo no conocía, que les permiten ir más allá que simplemente hacer sonar una alarma y llamar a carabineros para que lleguen, no nos lleguen. Alguien intenta entrar a un recinto protegido por Advanced Security y se despiertan unas voces que le advierten desde como de otro mundo al tipo: lo hemos detectado, lo estamos fotografiando, lo estamos grabando, más vale que raje de aquí, pero igual ya está fotografiado y eventualmente lo van a capturar la policía. Mientras tanto la policía está en camino. Ha sido francamente espectacular. Me han contado los ejecutivos de Advanced Security que en una sola oportunidad un ladrón no salió arrancando de inmediato, se quedó como 3 minutos más y se robó el celular de un guardia que estaba por ahí. Nada más, eso fue todo lo que pudo hacer. Advanced Security opera en todo Chile, tiene como clientes a empresas, colegios, recintos comerciales, centros de todo orden, y si usted quiere también puede atender una casa, pero principalmente se concentran en empresas. Advanced Security es mucho más conveniente además en términos del costo. Pónganse en contacto con ellos. Espero que esté saliendo a mi lado la gráfica de este avisador. Y el que tengo aquí ahora es alguien que ustedes conocen, es Oxinova. Está producto norteamericano, creado hace más o menos 15, 20 años por un laboratorio norteamericano, y que consiste en un polvito donde está en latente una colonia inmensa de bacterias que se agitan, despiertan y comienzan a reproducirse una vez que usted ha volcado ese polvito en una cantidad de agua destilada o agua en la llave que usted quizá ha podido calentar antes para eliminar el cloro. Aquí hay muchas instrucciones sobre eso, no hay ningún problema. Una vez que está listo el azafate con el producto, usted no va a ver las bacterias, pero están ahí. Lo echa, por ejemplo, en los pozos sépticos de una casa que no tiene salida de alcantarilla y se acabaron los malos olores. Lo puedes también echar en las distintas entradas, wateres, lavatorio, qué sé yo, de una casa vieja, donde hay muchas... las cañerías tienen muchos años, hay muchos recodos, muchos codos, se junta material orgánico a lo largo de los años y empiezan los malos olores y uno no sabe por qué. Aquí está el producto. Esto es mucho más eficaz que echar, como algunas personas hacen, ácidos o soda cáustica, que lo único que hacen es destruir las cañerías, destruir todas las cosas y no logran gran éxito. Esta colonia de bacterias en forma natural destruye las bacterias anaeróbicas que producen los malos olores y el problema se acabó, estimados amigos. Oxinova. Cada sobre cuesta 15 luquitas. Si usted compra 6, 20% de descuento. El efecto de esto es más o menos medio año, un poco menos, depende de la situación. Entonces, cuando llega ese tiempo, usted agarra otro sobre y repite la operación y se acabaron los malos olores. Si usted tiene una casa, una segunda vivienda
que tiene esa situación porque tiene un pozo séptico, este es el producto que usted necesita. La historia de Halley entonces es muy interesante por sí misma. Y ya que estamos todavía con los submarinos, en la Primera Guerra Mundial, esto ya es más anecdótico, los submarinos fueron muy utilizados por los alemanes. Lo mismo que intentaron en la Segunda Guerra Mundial, intentaron cortar los suministros de las Islas Británicas. Las Islas Británicas entonces y ahora, pero sobre todo entonces, porque no había un desarrollo de la aviación comercial. No, los aviones eran una invención muy reciente, no eran capaces, los aviones eran muy pequeños, no eran capaces de volar grandes distancias y llevar carga. La carga era por barco. Gran Bretaña dependía de convoyes mercantes, por lo tanto dependía de su flota de su marina real, por supuesto. Entonces, ya en la Primera Guerra Mundial, los alemanes intentaron asfixiar la economía británica torpedeando la mayor cantidad posible de barcos mercantes. Pero la guerra en la Primera Guerra Mundial con los barcos, con los submarinos, que no eran tan distintos a los de la Segunda Guerra Mundial. Los de la Segunda Guerra Mundial son un poco más perfeccionados, pero eran más o menos muy similares. No sé si ustedes sabían, pero al principio de la guerra, y hasta febrero de 1915, los submarinos alemanes, cuando avistaban a un barco mercante que querían destruir, emergían, se acercaban al barco mercante y les daban tiempo a los tripulantes para bajar, para salir, para abordar un bote e irse de ahí, y entonces recién el submarino, a veces sin siquiera gastar sus torpedos, sino que usando su cañón de 5 pulgadas o 4 pulgadas de proa, lo destruía, lo hundía. Y los marinos a veces eran incluso, si no tenían botes suficientes, eran llevados al submarino y luego eran llevados a algún lugar donde los pudieran dejar cerca de una costa o transportarlos a un barco mercante neutral. Había toda esa caballerosidad, esa cortesía, que probablemente también resulta de que en una guerra al principio como que las partes todavía no se atreven a llegar a fondo, no se han acostumbrado a la idea de matar así como así, y hay todas estas situaciones corteses, si ustedes quieren. Los marinos alemanes no querían llegar y matar, sino que querían hundir los barcos simplemente con la carga. Pero eso terminó ya en el mismo año 1915, ya más de un año de guerra, y comenzaron a actuar sin tapujo. Ya no salían a la superficie a avisar, sino que simplemente torpedeaban, y en algunos casos torpedearon barcos de pasajeros, el famoso caso del Lusitania, un barco pasajero que llevaba muchos norteamericanos y pasajeros británicos, etc. Le dispararon creo que 2 torpedos, el barco se hundió mucho más rápido de lo que se podía haber esperado, perdieron la vida más o menos 1000 personas. Esto producía un escándalo mundial, pero ya los alemanes entraron de frentón en eso, y en la Segunda Guerra Mundial ya no hubo ni un momento en que los submarinos, o digamos como práctica, emergieran y dieran una posibilidad de huir. O sea, el torpedeo era inmediato. En cuanto, y terminando con la historia de los submarinos de hoy, los llamados submarinos atómicos, para irme a los más modernos, son atómicos y se les llama así no porque necesariamente estén cargando misiles cargados con armas nucleares, sino porque su propulsión está basada en un reactor nuclear. El reactor nuclear a su vez opera como motor en el sentido de que la energía calórica que produce genera vapor, y ese vapor hace mover una turbina que a su vez mueve un motor eléctrico que a su vez mueve las hélices. No es que haya cosa que el reactor nuclear en forma directa haga funcionar nada mecánico. No hay nada mecánico literalmente en un reactor. Es una especie de caldera. Es una caldera en que en vez de quemar carbón o petróleo o gas, se acercan barras con elementos radioactivos lo suficientemente cerca para producir reacciones controladas que producen mucha temperatura, etcétera, etcétera. Ahora, esos submarinos nucleares obviamente que pueden llevar misiles nucleares, pero también pueden no llevarlo. La gracia del submarino nuclear es que el combustible, o sea, en este caso el uranio o el plutonio, probablemente el uranio 235 que usan como elemento radioactivo, dura mucho, duran años. Por lo tanto, un submarino nuclear, la ventaja que tiene sobre un submarino convencional que usa combustible petróleo es que tiene mucha más autonomía.
puede estar mucho más tiempo navegando. No tiene necesidad en algún momento de volver a algún lado o encontrarse con un barco de apoyo que le otorgue, que le dé combustible. Puede resistir mucho más. Tiene por lo tanto más alcance. Es más peligroso. Es la razón por la cual los australianos, dicho sea de paso, cambiaron de idea con respecto a los submarinos franceses que iban a comprar, que no eran nucleares, muy modernos. Son más o menos como los que tenemos nosotros, la clase Scorpene o algo muy parecido, submarinos de gran capacidad, pero que no son nucleares. O sea, el combustible que usan es petróleo para quemar en sus calderas y producir la energía. Y pasamos a otra invención que parece de ayer. Otra invención precoz. La televisión. Yo creo que si a usted le preguntan cuándo piensa usted que se inventó la televisión, algunos de ustedes, si se ponen a pensar un poquito, van a decir, bueno, esto debe ser mínimo de los años 50. He visto películas americanas de esa época en que se ve un televisor grandote en el living. Debe ser por ahí los 50, cuando más los años 40. Les voy a contar algo. Los primeros experimentos para transmitir imágenes se remontan a fines del siglo XIX. Para transmitir imágenes no en movimiento, sino por ejemplo la imagen de una letra escrita en un papel, la letra A, pero transmitida. A principios del siglo XX, en 1909, en París, hubo una transmisión de imágenes en movimiento. Ahora, ¿cómo eran? Cuando todavía no se había desarrollado el tubo al vacío, o sea, no se había desarrollado la electrónica propiamente tal, eran ingeniosísimos. Eran electromecánicos. Y si ustedes quieren ver los detalles, que son más o menos complicados, los pueden encontrar en cualquier enciclopedia o incluso en la Wikipedia. ¿Cómo es esto de transmitir imágenes mecánicamente? ¿Cómo era la cuestión? Es muy ingenioso. Por supuesto, las imágenes eran muy burdas. Pero yo les puedo decir, por ejemplo, que en las Olimpiadas de 1938 que se celebraron en el Berlín ya nazi, operó la televisión ya más o menos como la de ahora, en blanco y negro, eso sí, con unos tremendos armatoste, pero que transmitían imágenes en tiempo real, imágenes como las que uno ve en una televisión en blanco y negro, quizás con menos definición, pero era ya televisión. Claro, había muy poca gente que tenía receptores de televisión. Y en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes montaron en un cohete una cámara de televisión para guiarlo desde el avión que lo lanzó, y con eso hundieron un barco de guerra norteamericano. Vean ustedes lo antiguo que es la televisión. La televisión propiamente tal, incluso de esa que ya transmitiendo imágenes en blanco y negro, en vivo, etcétera, como les mencioné yo, la Olimpiada de 1938. En los años 20 ya se estaba haciendo eso, en forma experimental, si ustedes quieren, en forma muy reducida, pero se estaba haciendo. La televisión es un invento mucho más antiguo del que ustedes pueden entonces imaginar. Y de hecho, los primeros que comenzaron a pensar en la posibilidad de cómo transmitir imágenes se remontan al siglo XVIII. Por supuesto, no salió nada de eso, pero empezaron a pensar algunos. Desde luego, podría contarles historias similares respecto a la grabación de sonido. No hace mucho se descubrió que la primera grabación en un objeto físico de la voz humana la realizó un francés en 1860, o por ahí, más o menos. Y se encontró el objeto que usó para grabar su voz, por supuesto, no es precisamente con sonido Dolby. Es increíble lo antiguas que son muchas cosas que uno imagina sin pensar mucho que las inventaron ayer. Pero lo más interesante, amigos, es, más que saberse el año tan lejano en que algo se inventó, es la historia de los precursores. La larga lista de personas que han más o menos en un momento dado la historia humana
pensado algo similar y a veces, y la mayoría de las veces sin saber unos de otros, han desarrollado sus invenciones o han tratado de desarrollarlas y han llegado, en algunos casos, la mayoría de los casos, callejones sin salida por problemas técnicos, por no tener las máquinas y herramientas necesarias, por no tener los materiales. Una de las ideas más importantes en la historia de la ciencia moderna, que es la teoría de la evolución, se le ocurrió simultáneamente a Carlos Darwin, que todos conocemos, y a un señor Wallace. Carlos Darwin es el que viajó en el barco el Beagle, en los años 1830, por ahí, estuvo en Chile, y fue tomando notas de historia natural y geológica de lo que veía, y a lo largo de los años fue poco a poco desarrollando su teoría, pero no la publicaba como teoría en forma completa, publicaba muchos artículos de distintas cuestiones, pero no estaba todavía en la idea de publicar una teoría sistemática de la evolución de las especies, hasta que un amigo le dijo: en la Sociedad Científica ha llegado un escrito de un señor Wallace, que está en Asia, con ideas muy similares a las tuyas, así que ahí se apresuró Darwin de escribir la evolución de las especies. Dos personas que estaban pensando en paralelo y estaban llegando a la misma conclusión. No conozco cuál es el escrito de Wallace, es probable que sea menos completo que el de Darwin, pero a lo mismo, llegaron a la misma idea. Y en las invenciones, en las tecnologías, uno encuentra una y otra vez eso, y a veces esos paralelismos chocan entre sí y se producen pleitos en las cortes, alegando cada uno de los lados: yo fui el que inventé esto, yo llegué primero. Ha pasado con el cine también, pasó con la grabación, ha pasado con un montón de tecnología en que dos o tres personas dicen: yo desarrollé esto varios años antes que usted, yo tengo derecho a la patente, no usted. Y se han peleado por las patentes, porque las patentes significaban después poder producir y teóricamente forrarse los bolsillos. Muy interesante. Permítanme pasar a otro bloque donde me voy a permitir saludar a dos nuevos, aparte del que ya les mencioné, auspiciadores de este programa, personas que han confiado en nosotros, empresas que han confiado en nosotros y hacen bien en confiar en nosotros. Nos ha ido siempre bien, a nuestros avisadores les va siempre bien. Pero antes de contarles de esto, permítanme, ya que estamos en la sección avisos, hacerles un aviso y recordarles, amigos, que este domingo se acaba el periodo de promoción de mi libro Adiós Valparaíso, y ya no va a costar 16.900, va a costar más. Les digo además que este libro ya va más del 40%. Ayer estábamos en esa cifra, ya pasamos esa cifra del 40% vendido de la edición, que es muy pequeña. Nosotros no somos una gran empresa editora, ni mucho menos. Y he seguido recibiendo, entre paréntesis, mail muy agradable, y yo agradezco mucho, muy amable, diciéndome todos lo mismo, que el libro les ha encantado, que el libro es precioso, no solo por sus fotos, sino que también, y eso me halaga mucho, les han gustado, según las personas. Algunos capítulos los han emocionado hasta las lágrimas, el capítulo de los perros, por ejemplo, que es muy bonito y muy triste. Todo eso en Adiós Valparaíso, amigos. Entren a mi sitio, elvillegas.cl, y ahí en la sección donde dice arriba tienda, pulsen tienda, van a llegar a donde están mis libros, entre ellos este, o directamente pongan elvillegas.cl/adiós y van a llegar directo al libro. Este domingo se acaba la promoción. Y ahora entro a mis nuevos auspiciadores. Parto con conservatuplan.cl. Conservatuplan.cl es un estudio jurídico que ofrece servicios legales para que usted baje el precio de su plan de salud en la ISAPRE. Este estudio, conservatuplan.cl, lo está haciendo hace ya un tiempo y ya llevan más de 400 éxitos legales. 400 personas han mantenido su plan, pero a un precio más bajo. Y para las personas no hay ningún costo en esto. El estudio jurídico se resarce de otra manera. ¿Cuáles son las condiciones? Si su plan de salud es anterior al 2020, lo cual probablemente el 99% de ustedes están en esa condición, y si usted es mayor de 40 años. Eso es todo lo que tiene que, como condición. Si me equivoco o hay alguna otra condición, yo les sugiero que entren al sitio conservatuplan.cl, porque para ustedes no hay ninguna posibilidad de pérdida, pura ganancia. ¿Qué está esperando para bajar el precio de su plan?
conservatuplan.cl. No acepte simplemente la carta que dice si usted quiere mantener su plan va a tener que pagar más o va a tener que bajar de plan. Conserve su plan, amigo, con conservatuplan.cl. ¿Oyó bien? Y otra cosa muy importante, todos sabemos, yo soy uno de ellos, que en los últimos tiempos han desarrollado prácticamente todos los días, aparece un nuevo emprendimiento en YouTube y en otras plataformas nuevas, nuevos negocios, algunas veces no son en internet, son nuevas fábricas, son nuevos productos, son nuevas marcas en definitiva. Y resulta que si usted no registra su marca, cualquier día aparece un fresco y le pone problema, dice, no, pues si esto es mío, yo lo anoté, yo lo inscribí, todo su negocio, todo lo que usted ha hecho no vale nada ante el hecho que yo lo inscribí aunque no he hecho nada, pero yo tengo inscrita la marca. Inscriba su marca y eso es lo que hace el sitio patriciastocker.com, un estudio también jurídico que se dedica exclusivamente a registrar marcas en Chile y en el extranjero. Ojo, renovarlas, porque las marcas, para su información, tienen un tiempo de vigencia determinado y hay que renovarlas. Anularlas, las de otros que inventaron una marca que usted ya tenía registrada y le están haciendo algún problema, o anular la suya por algún motivo cualquiera, quiere cambiarla por otra. Protegerlas, en suma, proteger su negocio. Mire que el mundo está lleno de frescos que nos dicen, bueno, es cierto, esta persona no anotó su marca, pero él es el que está haciendo esta cuestión. No, frescos, patúos, abusadores y aprovechadores, está repleto el mundo y hay que protegerse. Proteja su marca, póngase en contacto con patriciastocker.com, estimado amigo, no vaya a ser que se encuentre con una sorpresa desagradable, que un día le deslizan una cartita de alguien que le reclama que usted no es dueño de su propia actividad. patriciastocker.com. Continúo con Bonboni, que es un producto que ustedes ya conocen. Ellos están con nosotros hace tiempo ya. Producen, entre otras cosas, estas cajitas. No la voy a abrir todavía porque si la abro la voy a vaciar muy rápido. Unos bombones exquisitos, rellenos, cada uno distintos, rellenos distintos, diseños distintos, con la receta que trajo esta familia de Croacia. Esta es una familia croata que inició este emprendimiento llamado Bonboni. Producen estos chocolates. Los chocolates son realmente ricos. Lo mismo digo del relleno. Hay otras presentaciones también del chocolate que ustedes pueden averiguar en el sitio que están viendo a mi derecha. Recuerden que estas cajas que usted compre o cualquier otro producto que usted compre se lo van a llevar a su casa. Bonboni, estimados amigos. Y otro emprendimiento familiar que quiero mencionarles, estamos en el periodo en que los jardines florecen, es El Jardinero. Eljardinero.cl, una empresa también familiar. Ven ustedes, muchas empresas nuevas, hay que anotar las marcas. Aquí tenemos ejemplos. Eljardinero.cl atiende jardines, tiene jardines institucionales, como ustedes pueden ver en el aviso abajo, pero a ellos les gusta y principalmente se dedican a jardines privados de casas. Pueden ser grandes, pueden ser medianos, pueden ser chicos. Un jardín por chico que sea. Y yo les he puesto el ejemplo de los jardines japoneses. Si está bien cuidado, si está bien diseñado, si está hecho, si está mantenido con cariño y con conocimiento, se convierte en otra cosa, se convierte en un oasis en medio de la ciudad. Se convierte en un pequeño bosque, se convierte en un invernadero, se convierte en un pequeño paraíso. De ahí viene la palabra paraíso, ¿sabían ustedes? Entre paréntesis, es una palabra básicamente de origen iraní, muy antigua. Paraíso era un jardín que creó uno de los monarcas del imperio persa. Entonces, no sé exactamente cómo, yo no conozco el iraní como idioma, o el idioma que usaban en esa época, que debe haber sido el arameo, no sé si el iraní. Pero en fin, los jardines, estimados amigos, son verdaderos paraísos si usted quiere se conviertan en eso y no sea meramente un lugar pelado, con tierra seca, con plantas muertas o marchitas. Eljardinero.cl. Y continúo con las cosas precoces que muchas veces uno no conoce. Usted dirá, bueno, ¿y qué importa? Bueno, no sé. Importa conocer siempre. Saber es siempre agradable per se. Permite entender mejor el mundo entero, incluso, aunque ese saber sea de algo muy específico, pero hay muchos patrones que son comunes a todas
invenciones, a todos los desarrollos tecnológicos, organizacionales, y cuando uno entiende bien cómo funciona uno, es más fácil entender cómo funcionan los otros. ¿Se han preguntado ustedes cuándo se llevó a cabo el primer ataque aéreo contra un barco? Bueno, si ustedes han visto estas películas de guerra norteamericanas, se han hecho algunas recientes, como Pearl Harbor, por ejemplo, la batalla del Mar de Coral, que es más antigua, de los años 50-60 y otras. Ustedes habrán visto y se habrán enterado, mirando un poco, que la era de los acorazados, los barcos de guerra que se disparaban mutuamente con grandes cañones, se disparaban obuses, algunos gigantescos, con 1 tonelada de peso, fue reemplazada por los portaaviones que se atacan unos a otros con aviones que iban cargados de bombas. Y eso fue lo que predominó en la Segunda Guerra Mundial. Hubo combates, sí, entre barcos con artillería, pero básicamente el predominio naval se definió en combates entre portaaviones que nunca se vieron unos a otros porque hacían despegar sus aviones a 200 kilómetros de distancia uno a otro, jamás se vieron esos portaaviones. Midway, por ejemplo, una batalla fundamental que significó el fin del predominio de la presencia incluso japonesa en el Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, fue una batalla con portaaviones. Y entonces uno pensaría, bueno, ahí empezó la cosa. A lo más uno imaginará, bien, por supuesto, si habían portaaviones en la Segunda Guerra Mundial, significa que ya se estaban desarrollando en los años 30. Sí, es verdad. Pero la idea de usar aviones en un barco, primero para reconocimiento, es bastante más antigua. Y el primer bombardeo de barcos por aviones se produjo apenas comenzó la Primera Guerra Mundial. Guerra Mundial, cuyo más grande enfrentamiento naval fue en el norte en el mar Báltico o en el mar del Norte, por ahí en esa zona, en la batalla de Jutlandia, entre naves artilladas de los alemanes y la flota británica. Pero en 1914, cuando recién empezaba la guerra, resulta que los alemanes tenían una estación naval en una zona de China que se llama, en un puerto chino que se llama Qingdao. No sé si le cambiaron el nombre o sigue existiendo. Si ustedes buscan en el mapa lo van a encontrar bien al norte de China, mirando hacia el este. Ahí tenían instalado una estación naval los alemanes. En esa Primera Guerra Mundial, los japoneses eran aliados de los aliados, o sea, eran aliados de Inglaterra, de Francia, etc. ¿Sabían ustedes eso? Y tenían muchas ambiciones ya entonces los japoneses de poner su pata encima de China. China, que había sido, como ustedes saben, un territorio disputado por las naciones, por los imperios occidentales para instalar sus negocios durante todo el siglo XIX. Los alemanes habían logrado instalar su estación naval, siempre presionando y extorsionando al imperio chino, al gobierno chino. Lograban instalar sus concesiones, sus ciudades propias, prácticamente sus barrios y estaciones navales. Entonces, bloquearon la flota británica este puerto chino donde estaban unos cuantos barcos alemanes, eran muy pocos por lo demás. No eran barcos muy importantes. Y los japoneses desembarcaron en alguna parte y hacían ataques terrestres. Y el primer ataque se le ocurrió a un piloto japonés que tomó uno de estos avioncitos anticuados que ustedes han visto en las primeras películas de la Primera Guerra Mundial, esos aviones biplanos con dos alas, una arriba de la otra, y se acercó a un barco, o uno de estos barcos alemanes, creo que era un crucero del Imperio Austrohúngaro, que era aliado de Alemania, y el piloto le dejó caer dos bombitas. Una bomba de este porte que se tomaban por la parte donde están las alitas o la cola, que le da cierta dirección, y las dejaron caer. Así, eso era todo. Y no hicieron absolutamente nada, cayeron al agua, no sé si explotaron o no. Ese fue el primer ataque contra un barco, 1914, al principio de la Primera Guerra Mundial, y en esa misma teatro de operaciones, principios de 1914, o digamos principios de la guerra de 1914 más bien, se produjo
el primer combate aéreo. Todavía en el campo europeo no se habían producido. Y un piloto alemán derribó un avión japonés con una pistola. Parece que logró achuntarle al motor, en alguna parte básica del motor, y el motor se acabó y el avión se fue abajo, y supongo que el piloto murió porque no había paracaídas. Esos aviones los pilotos no usaban paracaídas. No más. Así es que, estimados amigos, ya ven ustedes, a partir de ese experimento, las oficiales de todas las marinas del mundo, de todas las fuerzas armadas del mundo, una vez que terminó la guerra, empezaron a sacar lección. Las oficialidades de todos los ejércitos, las fuerzas armadas del mundo de todas las épocas son generalmente muy conservadores en el desarrollo de nuevas tácticas y tecnología. Y en el caso, por ejemplo, de los bombardeos a barcos, en los años 20-30, un general de aviación norteamericano de apellido Mitchell, que terminó perdiendo su carrera por esto, insistió en que un barco de guerra podía ser destruido con bombardeos aéreos. Y nadie le creía, porque había un conservantismo basado en el interés de generaciones de oficiales criados, adiestrados y escalando posiciones en la Marina norteamericana sobre la base de la doctrina basada en el uso de los grandes barcos de guerra, los blindados, los acorazados. Y todo su pensamiento táctico acerca del despliegue y del combate con el enemigo tenía que ver con la idea de barcos luchando contra otros barcos por medio de la artillería. Y aquí, ¿qué venía a hacer este señor diciéndole que todo eso nos valía hongo y que bastaba un avión cargado con bombas para liquidar a un barco? Y se hizo un experimento. Hay una película de Hollywood de los años 40 o 50, creo que trabaja Jimmy Stewart haciendo el general Mitchell, si no me equivoco, donde se cuenta la historia. Entonces agarraron un barco que estaba por darse de baja, uno de los tantos barcos que habían construido, que habían sido usados en la Primera Guerra Mundial y que ya estaba para ser desguazado, y lo pusieron ahí en algún lado, y llegaron unos aviones y lo destruyeron, efectivamente. Claro que el barco estaba inmóvil y tampoco tenía artillería antiaérea, no tenía una defensa, pero se demostró que bombas arrojadas por aviones son capaces de penetrar. Especialmente los barcos en esa época no tenían, y tampoco ahora, blindaje en la cubierta, solamente lateral para resistir los obuses de la artillería enemiga, pero no en la cubierta. Entonces las bombas, no sé de qué calibre eran, pongamos bombas de 250 kilos, penetraban la cubierta, explotaban adentro, y naturalmente la onda de choque adentro de un compartimento cerrado muy destructiva, los barcos se hundían. Y ahí, a partir de ese momento, empezó a desarrollarse la fuerza de portaaviones norteamericana que permitió a Estados Unidos ganar la Segunda Guerra Mundial contra los japoneses. Una de las cosas que hizo posible eso fue que el ataque japonés a Pearl Harbor no encontró a la fuerza de portaaviones norteamericana que no estaba en Pearl Harbor. De manera tal que los japoneses pudieron hundir varios acorazados, destructores, barcos convencionales, de barcos que combaten con artillería y nada más, barcos que no habrían podido cumplir un gran papel de todas maneras en lo que vino después, porque ese papel lo cumplieron los portaaviones. Ustedes comprenderán, un barco común y corriente con artillería tiene una capacidad destructiva que llega hasta donde llega la bala de cañón. Los cañones más poderosos pueden tener un alcance de unos 20 kilómetros, 25 kilómetros quizás, y que con cero puntería, además. A esa distancia no se ve al enemigo. Los aviones, en cambio, pueden ir cientos de kilómetros a dejar caer sus bombas. Así que, y todo esto partió con un japonés dejando caer 2 bombitas con la mano. Permítanme ahora, estimados amigos, recordarles Higiena Online, esta academia de música que le permite a usted estudiar o recuperar lo que alguna vez estudió, después olvidó: teclados, guitarra, todas sus variantes, popular, clásica, canto, saxofón, flauta traversa, flauta dulce, contrabajo eléctrico, percusión, you name it, clases online en Higiena. Esta es una academia que entrega cursos online, o sea, usted en la comodidad de su casa toma su teclado, toma su guitarrita y frente al profesor va recordando o aprendiendo a tocar, a leer el score, la pauta, qué sé yo, aprende música. Higiena Online.
ideal para los niños, amigos míos, porque fuera de aprender música, la música disciplina mucho la mente, aparte de educarla. Yo le aseguro que un niño que estudia música no va a sumarse a entonar el himno nacional de los jóvenes de hoy en día, que es el tum, 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 tum. No va a caer en eso. Les recuerdo espacioajedrez.com, donde están estos productos que ven a mi derecha arriba a precios muy especiales, muy rebajados, además en 6 cuotas sin interés si usted quiere, además sin costo de envío a 11 regiones de Chile, y además entre al sitio porque hay muchas interesantes novedades que ya deben estar empezando a salir. Dese una vueltecita, eche una mirada y adquiera estos productos, porque de seguro se va a meter a los cursos y ahí va a necesitar el tablero, las piezas, el reloj digital. Y no olvidéis, hermanos, Climo, la climatización más eficiente del mundo en Chile, premiada 2 veces, miclimo.com, dispositivos extraordinarios que ofrecen la climatización que usted quiera, el mismo aparato en verano, en invierno, en todas las estaciones del año. En un momento dado funciona como calefactor, en otro momento como aire acondicionado, filtran el aire, están conectados a internet, se pueden manejar a distancia, desde otro país incluso. Estamos hablando del siglo XXI, amigos. Estamos hablando del siglo XXI. Olvídese de la parafina, olvídese de la leña, olvídese del gas. miclimo.com. Y si usted es cliente del Santander y cliente del Banco Chile, puede adquirir estos productos entre 3 y 24 cuotas sin interés con dichas tarjetas. Vuelvo al principio del programa mostrándoles este libro del alzamiento, el rescate del Hanley, que estaba durmiendo, no mucha profundidad, unos pocos metros, con su tripulación, con su valiente tripulación, que sabían a lo que iban. Ya habían, como les dije, 2 tripulaciones anteriores se habían ahogado dentro del Hanley, y ellos valientes, ¿eh? La valentía consiste en afrontar peligros a sabiendas, no lo que pasa después. El libro es muy entretenido. Aquí está el momento en que lo están empezando a sacar del agua. Ahí está la maquinaria, qué sé yo. Cosas que encontraron. Aquí hay un botón de una de las chaquetas, un zapato. Bueno, aquí se ve cómo está puesto, cómo lo pusieron al principio. Ahí se ve la proa del submarino antes que lo metieran cuando lo estaban por transportar, antes que lo metieran en esa especie de pileta para que no se desintegre. Y el libro es entretenido desde el punto de vista de la ingeniería naval, cómo se hace para sacar una cosa que pesa sus toneladas, porque además está lleno de cieno adentro, cómo se hace para conservar, cómo se investigan las cosas que habían adentro, o sea, la arqueología submarina, un montón de cosas, y todos los elementos que cuentan sobre el Hanley de su época, quiénes fueron estas personas que lo desarrollaron, que lo inventaron, cómo fue que se creó, cómo es la historia del Hanley propiamente tal, está toda esa ahí. No es solo el rescate, es la historia del Hanley y sus valientes tripulantes que perecieron en ese primer ataque exitoso contra el Housatonic, que trataban, cuando vieron una silueta que venía debajo del agua, trataban de disparar sus cañones, pero por supuesto no, sin ningún resultado. Racing the Hanley. Pero hay otros libros sobre la misma materia, y incluso hay en el año 99 un documental que se hizo sobre esto. Pueden ustedes buscarlo, no es tan difícil. Se llama Racing the Hanley, creo. O si no es un documental, es una película incluso. Creo que es una película tipo documental o un documental tipo película. Lo vi hace muchos años, no me acuerdo bien, pero ustedes, como buenos expertos en internet, saben cómo se buscan las cosas yendo link tras link hasta dar. Yo he dado con cosas increíbles, avanzando link tras link, hasta que uno llegue incluso a las profundidades de eso que se llama la internet oscura. Y eso sería todo, estimados amigos. Espero haberlos divertido, entretenido, y nos estaríamos viendo entonces mañana domingo, espero, con Álvaro Salas. Los esperamos.